A nadie le gusta que lo critiquen. Por lo menos a mí no me gusta mucho. Una crítica es cuando dicen, hiciste mal, estás haciendo algo mal, y uno siempre, pues, se pone a la defensiva y trata de justificar lo que hizo. Pero cuando hay una crítica que más bien es un regaño, y le dicen a alguien, pues estás mal, de veras que le estás regando, y va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y tienes que corregir. Pues la reacción humana natural es ponerse a la defensiva y muchas veces aferrarse y decir, estoy bien, no está tan mal. O tú, ¿por qué me dices eso? Tú también cometes errores, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, yo voy a vivir porque es mi vida. Una persona sabia escucha crítica y reprensión. Vamos a 2 de Samuel, vamos al capítulo 19. Vamos a leer de los versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque yo decía al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tener tu palabra. Tenemos una porción, Señor, y queremos que tú la apliques a nuestra vida. Por eso te pedimos la presencia de tu Espíritu, porque no es sabiduría de hombres, no es nuestro entendimiento, sino tu Espíritu, que es el que aplica la palabra, el que da vida a los corazones muertos, a las almas perdidas. Ayúdanos por medio de esta palabra y despierta nuestra mente, nuestro corazón. Haznos ver lo que debemos ver y recibirlo porque viene de tu parte. Ayúdanos, pedimos todo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. El rebelde Absalón quería derrocar a su padre, habiendo conseguido el apoyo de una gran parte
de Israel. Se había establecido en la capital, Jerusalén, y perseguía a su padre y a los pocos que lo estaban todavía siguiendo con un enorme ejército hasta el otro lado del Jordán, donde se habían ido a refugiar, huyendo. Su plan era simple. Con la ventaja numérica tan abrumadora que tenía, iba a aniquilar a David y a los leales que lo seguían. Desde el punto de vista humano, parecía que la muerte de David y el ascenso de Absalón al trono eran inevitables. Parecía que todo estaba perdido y que los cimientos mismos del reino de Dios estaban a punto de colapsar. Pero cuando llegó la hora de la verdad, el experimentado ejército de David presentó la batalla en el bosque, donde la ventaja de número no era tan importante, no pesaba tanto como se hubieran enfrentado en un campo abierto, unos contra otros, frente a frente. Pero más que los detalles estratégicos, lo que definió el desenlace de la guerra fue la providencia de Dios. El numeroso ejército de Absalón, aparentemente invencible, fue destrozado, y Absalón tuvo un final espantoso, tal como Dios había decretado. Hizo venir el mal sobre Absalón. Quedó colgando de un árbol sin poder huir, sin poder pelear, y murió a manos de unos jóvenes escuderos. Fue echado en un gran hoyo en el bosque y quedó bajo un montón de piedras. Los pasados 6 capítulos del segundo libro de Samuel, capítulos del 13 al 18, han tenido a Absalón como protagonista. Es mucho espacio dedicado a un impío. Hay muchos hombres piadosos que no tienen tanto espacio en la Biblia. Pero lo importante no es la historia de Absalón en sí, sino es ese desarrollo de la lucha a muerte que inició en el jardín del Edén entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente siempre ha querido acabar con la simiente de la mujer para evitar la llegada de ese descendiente que le aplastaría la cabeza. Primero, Caín mató a su hermano Abel, y desde entonces se siguen presentando diferentes episodios de los intentos de acabar con el reino. Antes fueron los intentos de cortar la línea de sucesión, esa línea de ese descendiente. Ismael perseguía a Isaac. Esaú se hizo el propósito de matar a Jacob. Los hermanos de José conspiraron entre ellos para matar a José. Ya en Egipto, Faraón dio la orden de matar a todos los niños varones que nacieran y así acabar con los hijos de Israel. Ya en la tierra prometida, Israel tuvo muchos enemigos. Todos los pueblos de alrededor querían acabar con ellos. Y Dios los libró, porque ellos eran más fuertes, eran muchos más, pero Dios los libró siempre, por medio de hombres que levantó de ellos mismos, los jueces.
No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Dios es el verdadero rey de su pueblo. Pero el pueblo quería un rey y Dios se los dio. Les dio un rey terrenal a quien seguir. Un rey que siguiera esa simiente de la mujer, que la continuara de la tribu de Judá. Levantó a un rey conforme al corazón de Dios. Cuando Dios definió a David como el medio por el cual aquel descendiente llegaría para aplastar la cabeza de la serpiente, los ataques se concentraron contra él y contra el reino de Dios en la tierra. Goliat es una personificación del diablo, un descendiente de la simiente de la serpiente. Los filisteos, los moabitas y otros pueblos eran enemigos de fuera, pero también había enemigos de dentro. Había hijos del diablo entre el pueblo de Israel. Saúl era uno, persiguió ferozmente a David. Y aquí estamos viendo a otro, Absalón, hijo del diablo, maldito de Dios, que de haber triunfado habría acabado con el reino de Dios. Hubiera puesto su propio reino, pero Dios intervino y recibió la justa retribución que merecía en este mundo y en la eternidad. Sin embargo, cuando un mensajero le dio a David la noticia del trágico fin de Absalón, en vez de regocijarse por la liberación que Dios había hecho de él y de su reino, de su pueblo, se sintió abrumado por la tristeza al grado de quedar temblando y lleno de lágrimas. Esta reacción revela que el amor de David por su hijo impío sobrepasaba por mucho el compromiso que Dios le había dado por medio de un pacto que tenía compromiso de un descendiente suyo que le daría un reino eterno. Se puede concluir que David amaba a Absalón más que a ninguna otra persona en este mundo. Pero ponerlo antes que Dios y de los compromisos y obligaciones que había adquirido era idolatría. David había puesto su campamento en Mahanaim. Y hay idolatría en Mahanaim. Dicen los versículos 1 a 4. Dieron aviso a Joab, y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado caído de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Lo esperado era que después de una gran victoria militar, donde el enemigo prácticamente había sido deshecho, pues era motivo de una celebración. La guerra había terminado y había llegado la paz. Esto debería ser un motivo de alegría, pero es todo lo contrario. Hay lamentos y luto en todo el pueblo. David había convertido una ocasión de júbilo en desconsuelo y llanto tan sentido como en un funeral.
Cualquiera derramaría lágrimas si escuchara la noticia de un hijo muerto. Siempre es una tragedia, es algo que no se espera. Siempre se cree que los padres van a morir antes que los hijos. Sin embargo, las lágrimas de David adquieren un significado diferente, ya que no solo expresan un dolor natural, sino que también simbolizan el rechazo de la liberación del reino y del pueblo de Dios para favorecer a un hijo que no solo no se arrepintió, sino que también era culpable de muchos crímenes, de asesinato, de blasfemia, de tomar las mujeres del rey. Y Dios lo había detenido. A pesar de la clara intervención divina contra Absalón, evidente tanto para David como para todo el pueblo, el duelo exagerado de David parece rechazar la obra de Dios. Poner nuestro corazón en una persona o cualquier cosa o en una idea por encima de Dios es adorar a eso. Poner nuestra prioridad en nuestros hijos o familias y amarlas más que a Dios, a veces es una tentación muy fuerte que deberíamos resistir con firmeza. Es un pecado que puede pasar desapercibido porque de manera natural tenemos esos afectos y debemos amarlos, pero no al grado de que se convierta en un pecado cuando se vuelve idolatría. Dice Pablo en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría nos separa de Dios, inevitablemente. Antes de ser padre, David no debía olvidar su identidad principal, que era la de ser siervo de Dios. Y esa es la condición de todo creyente. Nuestra lealtad debe estar dirigida primeramente a Dios, su reino, su familia, esa familia formada por los hijos de Dios y por su causa, por encima de nuestros intereses personales, ya que pertenecemos a aquel que nos salvó, porque nos compró y nos redimió. Por eso tiene la autoridad legítima para eliminar de nuestras vidas aquello que pudiera descarriar a su pueblo. La eliminación del mal de nuestras vidas debe ser motivo de adoración, no de lágrimas, ya que Dios actúa siempre por amor a su pueblo. Dios eliminará cualquier cosa que pueda hacer tropezar a su pueblo, sin importar lo querido que pueda ser para nosotros personalmente. De David, nuestro Señor tomó al usurpador Absalón, que había destruido el prometido reino mesiánico. De Elí, el sacerdote Elí, Dios tomó a sus dos hijos blasfemos que estaban corrompiendo la adoración y haciendo que el pueblo de Dios aborreciera el sacrificio. Antes de Aarón, Dios también tomó a dos de sus hijos presuntuosos, que estaban enseñando que el hombre podía adorar como él quisiera y no como Dios decía. Que Dios no definía la adoración sino ellos. Y Dios los destruyó. Pero David hizo de la liberación
de Dios una ocasión de vergüenza. El duelo excesivo de David no solo cuestionó las acciones de Dios, sino que también avergonzó y lastimó al pueblo de Dios. Los soldados entraron calladamente en la ciudad, al igual que los soldados cobardes que abandonan la batalla y huyen. El dolor de David, mostrado al cubrirse el rostro, fue más allá de su persona y arrojó una sombra de vergüenza sobre sus servidores leales. Su dolor se convirtió en el dolor de ellos. Y al lamentarse por lo que ellos habían hecho en la batalla, David rechazó a su propio pueblo. En lugar de regresar al campamento como vencedores, el pueblo regresó como si hubiera actuado cobardemente en la batalla, marcado por un sentimiento de derrota más que de victoria. Los verdaderos ciudadanos del pueblo de Dios habían apoyado a su rey, pero su rey los denigraba. Al entrar en la ciudad, vieron a David gritando una y otra vez: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Estaba dominado por sus emociones, y las emociones no fueron hechas para dominarnos. No deben dominar nuestra vida. El problema de David estaba en que había olvidado que Dios estaba actuando, que Dios tenía el control de todo, que ganó una gran victoria, que él tenía muchos seguidores leales y que Dios finalmente le mostró su gracia y misericordia. Cuando alguien se ve abrumado por la tragedia o el dolor, el problema no está en lo que ve o en lo que siente, sino en lo que olvida. Absalón no había podido vencer a David, pero David estaba a punto de derrotarse a sí mismo. Nos viene la reprimenda en los versículos 5 y 6. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Y le avisaron a Joab, el general de David, lo que estaba pasando, y fue a donde estaba David y lo confrontó con firmeza. Joab estaba al frente del ejército de David porque le convenía, era por interés propio, no por una lealtad real al rey. Él había sido cómplice del asesinato de Urías y por eso tenía un cierto poder sobre David. Y él actuaba con esa influencia para sacar provecho. En su momento abogó por Absalón para que regresara al reino, porque él pensó que le convenía. También en cierto momento mató a Abner cuando pensó que su puesto de general en el ejército peligraba con este otro hombre. Él actuaba con ese espíritu de sacar ventaja. En esta oportunidad reafirmó su arrogancia y sin ninguna consideración a los sentimientos de David, lo reprendió severamente,
por su egoísmo y su indiferencia para con su pueblo. Es verdad que estaba justificado reprender a David por su conducta inapropiada, pero eso no justifica su orgullo e insolencia. Muy pocos hombres, y quizá ninguno, por muy espiritual que sea ese hombre, o por muy equilibrado que sea de carácter, ninguno se comporta en todo momento de tal manera que no merezca ningún reproche de los impíos. David era quizá el hombre más piadoso de su época. Sin embargo, merecía la reprensión que recibía ahora de un hombre sin principios. Y aunque se puede hacer una crítica de la actitud y del espíritu con que Joab hacía esta reprensión, nadie puede negar que todo era verdad. David era indigno al ignorar, como hizo en ese momento, las obligaciones que tenía como el rey ungido de Israel y como respuesta a tanta lealtad que le había demostrado su pueblo. Ahora había llegado una gran crisis en la historia de la nación, y si Joab no lo hubiera empujado a actuar, las consecuencias hubieran sido desastrosas. David se mostró como un verdadero hombre al no negarse a escuchar la verdad cuando se hablaban las acusaciones de Joab. Él llevó estas acusaciones a su conciencia. Ahí las examinó y se encontró culpable. E inmediatamente obedeció el llamado del deber, aunque venían por medio de un mensajero, pues, cruel. En esto se manifestó el verdadero espíritu de un hijo de Dios, que siempre debería estar dispuesto a reconocer que está equivocado, incluso cuando admitirlo resulta muy humillante. Y hay muchísimas personas que no están dispuestas a reconocer que se han equivocado. A veces Dios usa una mano dura para despertarnos cuando nos metemos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de Él y de nuestros hermanos. Y deberíamos estar agradecidos de que se preocupe así por nosotros. Un hombre sabio buscará sacar el provecho de un buen consejo, sin importar quién pueda dar este consejo. Y tampoco, sin importar la manera, tampoco amable con que se pueda dar. Ahí lo importante es la verdad llevada a la conciencia y reconocer cuando hay que corregir algo. Joab sugirió que David estaba rompiendo el pacto que hizo con el pueblo delante de Dios. Por ese pacto, él sería el pastor del pueblo, lo que exigía al rey poner el bienestar de Israel por encima de su persona y, por supuesto, de sus emociones. Vamos a 2 Samuel 5:3 para ver este pacto, y dice ahí, 2 Samuel 5:3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Por eso era el rey, tenía esa obligación de pacto. David era culpable de descuidar
su deber de amar tanto a Dios como a su pueblo. Y esta es una obligación para todos los creyentes. Esa obligación, como leíamos en la lectura del Catecismo, está en los dos grandes mandamientos de la ley de Dios. En Mateo 22, 36 a 40, dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El pueblo se comportó con gran valor. Estaban dispuestos a dar su vida por David y su familia. Habían luchado, habían sufrido heridas, algunos quizá habían muerto. Y todo eso para que David viviera. Todo el plan de Absalón estaba centrado en matar a David. Absalón habría matado a toda la familia real para que nadie pudiera reclamar el trono después. Había tomado posesión de sus esposas y concubinas y habría matado a todos los leales a David. Si no había sucedido, era porque los verdaderos hijos de Dios habían amado más a su rey que a sí mismos, como los verdaderos cristianos. Dice 1 de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es el deber de cada uno de nosotros con la familia de Dios, con nuestros hermanos. La prioridad para nosotros son las necesidades de nuestros hermanos por encima de las nuestras. Un amor genuino da testimonio de una fe auténtica. El Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Juan le reclamó a David que amaba a los que lo aborrecían y aborrecía a los que lo amaban. Cuando nuestro amor por los incrédulos, incluso nuestros parientes más cercanos, supera nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo, aquellos que igual que nosotros fueron redimidos por la preciosa sangre de Cristo, les honramos a Dios. La familia de la fe debería ser más importante que la familia en la carne, según las enseñanzas de Cristo. En Mateo 12, 46 a 50 leemos: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. En este pasaje, Cristo enseña que quien ha sido salvado ha entrado
en la familia de Dios. Ha sido adoptado y ahora sus lazos familiares han cambiado. Su auténtica familia es espiritual y no terrenal. Lo que significa que el hermano o hermana en Cristo que está a mi lado debe ocupar el lugar más preciado en mi corazón, más que cualquier miembro de mi familia inconversa que blasfeme su nombre mediante su constante rechazo a Cristo. Cristo coloca en primer lugar a la familia espiritual sobre la terrenal. Como sus discípulos, estamos llamados a seguir su ejemplo y preferir los vínculos espirituales que nos unen en Cristo por encima de los vínculos terrenales. Y por supuesto, tenemos un anhelo, tenemos el anhelo y la esperanza de que nuestros familiares, nuestros hijos en la carne, vengan a Cristo y pasen a ser parte de la familia de Dios. Pero mientras eso no suceda, tenemos un deber mayor con nuestra familia espiritual. La acusación de Joab era verdadera. Había demostrado que sus siervos y sus príncipes no eran nada para él, porque si ellos estuvieran muertos y Absalón vivo, estaría contento. Joab quería que David se diera cuenta que estaba siendo un necio por su excesivo dolor y también que estaba siendo muy egoísta. Había demostrado que la familia de Dios no significaba nada para él. Al preferir a un hijo natural que era pecador, impenitente, por encima de la familia de Dios, David demostraba una ausencia de amor por el pueblo de Dios. Estaba diciendo que le habría complacido sacrificar el reino y el pueblo de Dios en lugar de perder a su hijo impío. No es una exageración decir que tenemos que amar a nuestra familia en Cristo por encima de las relaciones terrenales. Joab, con razón, reprende a David por elegir a un hijo descarriado en lugar del pueblo de Dios. Sería pecaminoso que lo hiciéramos. Es un mandamiento. El primero de Juan 4, 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí mismo en los versículos 20 y 21 dice: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el caso de David, si el rey no amaba a su pueblo, el reino no tenía ninguna esperanza. Si ponía alguna cosa antes que el reino no podía permanecer. El Rey de Reyes siempre ha amado a los que Dios les dio como su pueblo, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y Él puso su pueblo por encima de Él mismo. Se entregó por Él al grado de poner su vida. Él dio su vida. El amor de unos por otros es el distintivo de la Iglesia de Cristo. Es lo que la identifica y la distingue.
Nosotros, como iglesia, debemos mantenernos en concordancia con el amor de Cristo por nosotros, amándonos unos a otros, tan profundamente como lo ordena la palabra de Dios. Un amor así da testimonio de nuestra salvación, porque habla de nuestro entendimiento del valor de la sangre derramada de Cristo, y que esa sangre ha sido aplicada a nosotros, nos ha cambiado, nos ha transformado. No podemos descartar a alguien por quien Cristo ha muerto. No podemos menospreciar o ignorar un alma por la cual Cristo se encarnó, a quien sustituyó y por quien resucitó. No podemos tratar la sangre de Cristo como si no tuviera ningún valor. Por último, tenemos que David acepta la reprensión. Dice los versículos 7 y 8. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Joab le advirtió a David que debía ir y animar a sus siervos. La estabilidad del reino estaba en peligro y lo que estaba haciendo podría tener graves consecuencias. Estos hombres que habían venido de todas las regiones de Israel para luchar por él y podían decepcionarse y podían dejarle. Ya no lo verían como el líder, como el rey que necesitaba la nación. Si todos esos hombres lo abandonaban, sería un desastre. No habría quien pudiera gobernar la nación y el peligro inminente era que se desatara una lucha por el poder, como ocurre siempre en estos casos. David no sentía ningunas ganas de hacer lo que le decía Joab. Sus emociones le decían que se quedara encerrado en su dolor. Sin embargo, dejó que su entendimiento de lo que era correcto fuera más grande de lo que sentía. Así se venció a sí mismo. Se levantó y se sentó como el rey en un lugar público de autoridad. En esa época, como hemos visto, estaba a la puerta de la ciudad. Con eso le estaba diciendo al pueblo que su sacrificio había valido la pena, que era apreciado y que él continuaría siendo el rey, continuaría gobernando. Por el contrario de David, nuestro rey Jesucristo nunca puso sus deseos ni sus sentimientos por encima de su pueblo. En su peor momento de aflicción dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no sea como yo siento. Nunca se puso por encima. Nunca avergonzó a su pueblo, ni nunca se avergonzó de su pueblo, a pesar de que su pueblo es un pueblo indigno, que muchas veces huye derrotado en su batalla contra el pecado. Pero él venció al pecado, a la muerte, a todos los enemigos de su pueblo.
y ahora está sentado. Está sentado y su pueblo sabe que está sentado. Él está esperando que su pueblo vaya a Él, que su pueblo se reúna con Él. Pero Israel, cada uno había huido a su tienda. Ahí está Cristo, ya está a la puerta, esperando que los leales vayan a Él, regresen. Si has huido a tu tienda, ve a la puerta. Ahí está Cristo.